la sesión. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor superintendente de pensiones, mediante el cual remite una presentación correspondiente a la sesión pasada y que ha sido remitida al correo de todos los integrantes de la comisión. En segundo lugar, un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual responde a uno que le formulara a esta comisión sobre resumir los temas centrales contenidos en los antecedentes entregados por el superintendente de pensiones y que debiesen ser profundizados por la comisión, para efectos de poder cumplir con su cometido, y también se encuentra remitido al correo de los integrantes de la comisión. Y finalmente una comunicación de un particular, el señor Carlos Antileo, del cual comparte una serie de interrogantes o consultas que debiera responder el superintendente de pensiones acerca de los ahorros previsionales. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo tengo una pregunta, secretario. ¿Cuándo Dígame. llegaron esos oficios? ¿Llegaron hoy día? No. Deme un segundo. Le voy a preguntar a ver. El primero de ellos tiene fecha del 27 de abril. ¿Y cuándo fueron enviados al correo de los diputados? Porque yo no los vi esos correos, entonces no lo hemos podido analizar. Por lo menos creo que esos documentos los vamos a tener que analizar en la próxima sesión. Déjeme consultar con la secretaria a ver cuándo fueron remitidos a los diputados. Pero tiene que haber sido el mismo día que llegaron, que se les envió a los respectivos correos. Deme unos minutos y le doy una respuesta. Don Juan Pablo. Sí. Efectivamente, los correos fueron remitidos cuando se recibieron, fueron enviados a los correos de todos los diputados. Si hay ¿Qué día, alguno por favor, que secretaria? Dígame. ¿Qué día? ¿El viernes pasado? Sí, ¿Hoy debió día haber lunes? sido el viernes, durante la semana pasada, diputado. Si usted quiere, se los vuelvo a mandar al correo que usted me dijo esta mañana. Perfecto. Yo no sé si los otros diputados recibieron esos correos a tiempo para haberlos podido leer y poderlos considerar, digamos, en esta sesión. Si no es así, no es ninguna cosa muy grave, los consideramos en la próxima. Las preguntas que hizo... A mí me llegó, presidente. ¿Cuándo te llegó a ti, Carlos? La semana pasada, no recuerdo el día. Ya. No recuerdo el día, lo presidente. que algunos diputados que le he consultado, no sé, yo por lo menos, digamos, me reservo la posibilidad, digamos, de poder responder a estos correos recibidos porque no he tenido todavía, no he tenido la posibilidad por lo menos de leerlo. Y las preguntas que hizo este ciudadano que quería consultarle al superintendente, ¿cuándo llegaron, don Juan Pablo? Sí. Silvia, ¿tiene la fecha de la recepción? Creo que llegaron a principios de la semana pasada. Ese correo yo no se los mandé a los diputados porque los puse en la cuenta, pero si gusta, se los hago llegar para que lo tengan a mano ahora. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya. Okay. Bien, entonces, ¿el señor Macías llegó o no? Está en la sala de espera, presidente. Ah, por favor, hagámoslo ingresar. Perfecto. Voy a hacer ingresar a los que están esperando. Ya están ingresados, presidente. Perfecto. Don Osvaldo, ¿cómo está? Lo saludamos. Y muy bien, Realmente, saludamos también a su equipo. Le damos la bienvenida junto con todas y todos los diputados presentes. Quiero recordar que en la sesión pasada quedaron algunas consultas que se realizaron y alguna documentación que se pidió. No sé si en relación con las consultas de la semana pasada, don Osvaldo, usted o su equipo
quisieran dar alguna respuesta y posteriormente tomamos el acuerdo que veríamos en especial el objeto propio más directo de esta comisión, los temas más específicos que se plantean en el objeto y la convocatoria, el mandato de la comisión y especialmente el informe que usted, digamos, nos ofreció sobre la empresa Volcom, ¿no? Y ese caso, el llamado caso Volcom. Entonces partiríamos primero por la respuesta a las preguntas que quedaron pendientes y posteriormente le podríamos dar la palabra a usted para que informe sobre el caso Volcom con el documento que usted nos envió. Muy bien, señor presidente. Buenas tardes a todas las señoras diputadas y diputados y a los presentes. Nosotros contabilizamos varias dudas respecto a esta sesión. Una tenía que ver con la denuncia de triangulación en el caso Habitat que se hizo en algún momento. La segunda, el caso Volcom, y luego el funcionamiento de algunos órganos auxiliares, la Comisión Clasificadora de Riesgo y el Consejo Técnico de Inversiones, específicamente, que les interesaba a los señores parlamentarios saber exactamente su rol y su composición. Nosotros tenemos una presentación para cada una de aquellas dudas que tenían los señores parlamentarios y creemos que haciendo esas presentaciones vamos a poder responder las interrogantes que habían y, por supuesto, todas aquellas que surjan de la presentación. Si usted lo prefiere, nosotros podríamos partir inmediatamente con la presentación primero del caso triangulación de FP Habitat, había a continuación Volcom y las otras dudas que había de los parlamentarios. Don Osvaldo, para entrar en temas, efectivamente esos son los tres temas. Yo le pediría que pudiéramos partir sobre las preguntas que habían en relación con los distintos órganos de la comisión, sobre el Consejo de Inversiones y los otros órganos sobre los cuales se había hecho preguntas, partir por allí y de ahí continuar con los dos casos, el caso Volcom y el caso Habitat. Muy bien, señor presidente. Nos distribuimos en el equipo las presentaciones, entonces, con su autorización, nuestro fiscal, el señor Mario Valderrama, expondría sobre la Comisión Clasificadora de Riesgos y el Consejo Técnico de Inversiones. Ahí sí, ahí había un tema técnico, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes por su intermedio a esta comisión. Para mí es un gusto saludarlo. Creo que es primera vez que me toca acá exponer, así que voy a tratar de responder a todas sus consultas a propósito de esta presentación. Espero que se esté viendo bien. Voy a partir con la Comisión Clasificadora de Riesgo. Que, como usted pedía, presidente, quería tener usted una visión general. Y lo que le puedo decir es que esta Comisión Clasificadora de Riesgo fue establecida en el Decreto Ley 3500 ya el año 1985 y ha sido objeto de, como usted puede ver ahí en la presentación, de innumerables modificaciones, el año 1990, el año 1994, el año 1995, el 99, el año 2008 y el año 2016. Les dejo ahí las leyes específicas para su conocimiento. Ahora, desde el punto de vista de la estructura jurídica de esta comisión, de la CCR, tiene una personalidad jurídica y un patrimonio propio, y era algo también que usted quería saber particularmente, que es que está formada con los aportes de las administradoras de fondos de pensiones a prorrata del valor de las pensiones administradas por cada una de ellas. O sea, esa es la forma de financiamiento de esta Comisión Clasificadora de Riesgo. Y actualmente esta comisión maneja un presupuesto anual de 610 millones de pesos. Según el reglamento de la CCR, para determinar su financiamiento, la Secretaría Administrativa deberá elaborar trimestralmente un presupuesto con los gastos que efectuarán para cumplir sus funciones
y atribuciones establecidas en la ley. Ciertas funciones de la CCR, todas se encuentran, por cierto, establecidas en la ley. Ahí realicé una enumeración solamente por tocar algunas, es aprobar o rechazar las cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales, los instrumentos representativos de capital extranjero y, a solicitud de esta superintendencia, otros instrumentos de oferta pública nacional y extranjera autorizada por esta última. También puede rechazar las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda nacional, cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean iguales o superiores a la categoría triple B o al nivel 3. También se encuentra dentro de sus funciones establecer los procedimientos específicos de aprobación de cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales, de los instrumentos representativos de capital extranjero, de otros instrumentos de oferta pública autorizados por la Superintendencia de Pensiones y de las entidades contrapartes de operaciones de instrumentos derivados. Otra función importante es fijar los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos extranjeros representativos de capital que se transen en los mercados formales nacionales. Esas son en general, presidente, las funciones de la CCR. Estructura orgánica de la CCR, bueno, la CCR en sí misma funciona con los miembros de la comisión, pero también tiene una secretaría administrativa que es de carácter permanentes y sus funciones son las que establece el Decreto Ley 3500 y su reglamento interno. La CCR designará una persona que actuará como secretario de la misma, tendrá la calidad de ministro de fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos y representará judicialmente y extrajudicialmente a la Secretaría Administrativa. La CCR acordará un reglamento que normará todo lo concerniente al funcionamiento y personal de la Secretaría Administrativa, y ahí hay otra serie de reglas que dicen relación a cómo funciona la CCR, pero, presidente, para su conocimiento, como se trata de un órgano colegiado, funciona sobre la base de las mayorías y estas deben ser plenamente reflejadas en cada una de las sesiones, es decir, los acuerdos de la CCR se toman de manera colegiada y por mayoría. Un tema también, presidente, que usted nos señaló que estaba interesado en conocer es los integrantes de la CCR y su funcionamiento. Conforme a la ley, la CCR se encuentra compuesta por un funcionario de la Superintendencia de Pensiones, designado, por cierto, por el superintendente, 2 funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, designados por su presidente, y 4 representantes de las AFP, elegido por estas. El presidente de la CCR será designado por la mayoría de los asistentes a la respectiva sesión de entre los miembros antes señalados y durará en el cargo 1 año, pudiendo ser reelegido. Igual procedimiento se aplicará para designar el vicepresidente, quien subrogará al presidente en caso de ausencia o impedimento de este. Los representantes de las AFP durarán 2 años en sus cargos. Aquí hay una cuestión importante también en relación a lo que usted señalaba, de alguna forma, la idoneidad técnica de sus miembros. Dice, los miembros deberán reunir los requisitos que por las leyes para ser director de una sociedad anónima abierta, estas son las incompatibilidades que establecen, y no podrán ser corredores de bolsa o agentes de valores, ni ser gerentes, administradores o directores de estas entidades, ni de un banco o de una institución financiera. A su vez, no podrán ser personas relacionadas a alguna AFP o ser socios, administradores o miembros de las entidades clasificadoras de riesgo, que son las entidades privadas de clasificación de riesgo que se encuentran en la Ley de Mercado de Valores. Junto con la designación de cada uno de los miembros titulares, las AFP deberán también designar un miembro suplente quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento de este. Y la CCR sesionará con la asistencia de al menos 4 de sus miembros y adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes en sesión. Su presidente dirimirá
los eventuales empates. Y aquí hay ciertas normas que establecen provisiones y reglas de conflictos de interés, que todas ellas se encuentran en el Decreto Ley 3500, o sea, son de rango legal. Los miembros titulares o suplentes que sean personas con interés en un emisor. Por ejemplo, presidente, ¿qué significa ser persona con interés en un emisor? Que alguno de los consejeros tenga parte de su patrimonio importante en una determinada acción, por ejemplo. Por tanto, ahí tendrá un interés personal en ese caso y deberá abstenerse de participar de dicha sesión. O, por ejemplo, que tuviera alguna relación profesional con 6 meses de anticipación a la sesión propiamente tal, donde se tiene que determinar algún tipo de acuerdo, también debe abstenerse y retirarse de la sesión donde se discuta esta materia. Todo esto está regulado específicamente en la ley, tanto en el Decreto Ley 3500 como en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, que es la que define particularmente qué se entiende tener interés con un emisor. Los integrantes de la CCR y los funcionarios públicos deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes de los emisores e instrumentos sujetos a clasificación, siempre que estos no tengan carácter de público. Les está prohibido valerse directa o indirectamente en beneficio propio o de terceros de la información que tengan acceso en el desempeño de sus funciones. También, las personas vinculadas a la CCR que tomen conocimiento de las proposiciones de aprobación de instrumentos o de las clasificaciones presentadas están impedidas de presentar o difundir información falsa o tendenciosa respecto de los instrumentos que deba aprobar o rechazar la CCR, y esto es más o menos evidente por el hecho de que la Comisión Clasificadora de Riesgos debe basarse en antecedentes objetivos y un análisis imparcial respecto de cada uno de los instrumentos que debe evaluar. En relación a la Comisión Clasificadora de Riesgo y en honor al tiempo, hicimos un anexo donde se encuentra información también por usted solicitada. Este anexo se encuentra un organigrama de la CCR, también se encuentran los actuales integrantes de la CCR, tanto los titulares como suplentes, con una breve reseña curricular. También hay un cuadro de integrantes de la CCR de carácter histórico y un aspecto específico que es muy relevante destacar, que es la publicidad de los acuerdos y las actas de la CCR. Eso es importante para efectos que, de fondo, la ciudadanía sepa que la discusión que se realizan dentro de la CCR son algo que puede ser sujeto de revisión por parte de la ciudadanía en la medida que lo solicite. Entonces ahí hay una medida de accountability importante en relación a los argumentos que tienen en consideración los miembros de la CCR al momento de aprobar, por ejemplo, un determinado emisor para ser elegible para la inversión de las AFP. Entonces si me permite, presidente, esta sección la puedo pasar más rápido porque es información de bastante detalle, pero por cierto esta presentación se la vamos a enviar con gusto a esa comisión investigadora para efectos de que usted tenga todo el detalle, porque estamos hablando de bastantes personas y ahí están sus antecedentes curriculares. Y aquí está, como usted había solicitado, los integrantes de carácter histórico. Y aquí están las reglas de publicidad en relación a las actas y a los acuerdos de la CCR. Ahora, si me permite, presidente, voy a pasar a otro de estos organismos técnicos, que en este caso es el Consejo Técnico de Inversiones, el CTI. El CTI también está establecido en la ley, tiene un título especial en el Decreto Ley 3500, y el CTI es un organismo que trata de aglutinar el mejor conocimiento técnico en relación a las materias de carácter financiero. Ahí vamos a ver la cualificación profesional de los integrantes del CTI, pero busca básicamente
como concepto ser un órgano distinto de la Superintendencia de Pensiones que de alguna forma pueda evaluar el régimen de inversión, particularmente teniendo en cuenta que se trata del régimen de inversión de algo que debe ser analizado permanentemente porque los mercados financieros tienen tal dinamismo que tener el régimen de inversión estático podría significar un detrimento para las posibilidades de rentabilidad de los fondos de pensión. Entonces, en su época se tomó la decisión de que el CTI fuera un organismo distinto de la superintendencia y tuviera estas características técnicas. Entonces, el CTI es de carácter permanente y su objetivo es, como dice la ley, efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los fondos de pensiones con el objeto de procurar el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad para los fondos. Para lo cual debe, y en general se trata de presentar informes y analizar permanentemente el régimen de inversión. Paso a enumerar sus funciones: pronunciarse sobre el contenido del régimen de inversión y sobre las modificaciones que la Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo, emitir su opinión técnica en todas aquellas materias relativas a inversiones de los fondos de pensiones contenidas en el régimen de inversión y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de los fondos de pensiones. También debe efectuar unas propuestas y emitir informes en materia de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los fondos de pensiones. También debe pronunciarse sobre materias relacionadas con las inversiones de los fondos de pensiones que sean consultadas por los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. También, y esto también es una gestión de accountability, ¿no?, es entregar una memoria anual de carácter público al presidente de la República y encargar estudios técnicos con relación a las inversiones de los fondos de pensiones. Los integrantes del CTI y duración en el cargo. Entonces, esto también se encuentra establecido en la ley. El CTI estará integrado por un miembro designado por el presidente de la República, cuya expertise es que se debe haber desempeñado como ministro de Hacienda, superintendente o directivo de esta superintendencia de pensiones, de bancos e instituciones financieras o de valores y seguros. Hoy día, Comisión para el Mercado Financiero, por cierto que pueden ser miembros también aquellas personas que hayan conformado la antigua Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros, pero por cierto, a partir de la creación de la Comisión para el Mercado Financiero también pueden ser seleccionados por el presidente de la República para efecto de conformar este CTI. O como consejero o gerente del Banco Central. Esta persona designada por el presidente de la República es quien será su presidente y con voto dirimente. También el CTI está conformado por un miembro designado por el Banco Central, quien deberá tener reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en temas financieros y de mercado de capitales. También un miembro designado por las administradoras de fondos de pensiones, el que deberá contar con amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y haberse desempeñado como gerente ejecutivo principal en alguna firma del sector financiero. 2 académicos designados por los decanos de las facultades de Economía o de Economía y Administración de las universidades acreditadas. Uno de ellos debe tener experiencia y conocimientos en temas financieros y mercado de capitales y el otro en macroeconomía. Los miembros del CTI durarán 4 años en sus cargos y podrán renovar su designación o ser reelegidos por un periodo. Cada titular deberá contar con un suplente. Entonces, como aquí te puede apreciar, presidente, el CTI lo que trata es de aglutinar conocimientos mixtos, ya sea de experiencia en el mercado financiero, de experiencia en organismos reguladores relevantes en la materia y también, por cierto, un fuerte componente de experiencia y conocimientos en el ámbito académico de prestigiosas universidades del país. Usted hizo una pregunta específica en relación a si la Superintendencia de Pensiones
tiene las facultades legales de fiscalizar este CTI y respondiendo directamente su pregunta, desde el punto de vista de la ley, no tenemos ninguna facultad de fiscalizarlo, dado que, como decía en un inicio, se trata de un organismo autónomo de carácter técnico que lo que busca son funciones específicas en relación al régimen de inversión. Entonces nosotros no tenemos como superintendencia facultades específicas, salvo ciertas facultades que son potestades relevantes, pero que no dicen relación a aspectos de fiscalización, sino que, por ejemplo, el CTI debe sesionar de manera extraordinaria cuando así lo solicita el superintendente de pensiones. Un funcionario de la superintendencia actuará como secretario técnico del consejo del CTI y tendrá la calidad de ministro de fe. En caso que los decanos no designen a los integrantes, el superintendente los podrá citar directamente para que designen por mayoría a los académicos, que son 2 que forman parte del CTI. La superintendencia proporcionará al consejo un apoyo administrativo y los recursos para el cumplimiento de sus funciones, incluido el pago de las dietas a sus integrantes. O sea, aquí lo que estoy haciendo presente es que en este caso específico el CTI funciona con fondos públicos y está específicamente enfocado esos fondos públicos en el pago a la dieta de los integrantes por cada sesión a la que concurran, como pasaré a detallar a continuación. Financiamiento y presupuesto. También esto está en la ley, en el decreto ley 3500, dice la superintendencia proporcionará al consejo el apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes. El CTI no tiene presupuesto propio, sino que solo aquellos fondos que se destinan para el pago de las dietas de sus consejeros. La ley establece lo siguiente respecto en materia de dietas, para dar mayor claridad en relación a cuáles son las dietas de los miembros del CTI. Los integrantes titulares del CTI percibirán una dieta en pesos equivalentes a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario. Esto está en el artículo 168, inciso final del decreto ley 3500. Solo los integrantes titulares recibirán dieta, en tanto que los suplentes no recibirán dietas, salvo que ejerzan evidentemente como titulares. Cualquier persona distinta a los consejeros no reciben dieta o remuneración, y particularmente, y respecto a este punto me refiero particularmente a la Secretaría Técnica, que son funcionarios de esta superintendencia. Aquí hay otro aspecto que usted, señor presidente, pidió que nosotros destacáramos particularmente, que es la regulación sobre los conflictos de intereses. También se encuentra regulado en la ley. El artículo 168 del decreto ley 3500 dispone que los integrantes del CTI no podrán ser gerentes, administradores o directores de una administradora de fondos de pensiones, ni de alguna de las entidades del grupo empresarial al que aquella pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo. A los miembros del CTI les está prohibido valerse directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros, de la información a la que acceden en el desempeño de sus funciones, en tanto no sea divulgada al público. Infringir lo anterior será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena. Asimismo, el artículo 170 del decreto ley 3500 establece que los miembros del CTI deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener un interés, tanto por cierto personal como patrimonial. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezcan en la materia. Y el funcionamiento del CTI, el CTI sesionará a lo menos 2 veces al año y cada vez que lo convoque su presidente o cuando así lo solicite la mayoría de sus integrantes o el superintendente de pensiones. El secretario técnico citará con al menos 10 días de anticipación a la fecha de la respectiva sesión por medio de
medios electrónicos o materiales, por ejemplo, correo certificado, sin perjuicio de otras formas de comunicación. Los consejeros deben actuar de conformidad a los objetivos planteados por el Decreto Ley 3.500, que fue lo que señalamos al principio de esta sección de la presentación, con independencia, esto es muy importante, y con independencia de los intereses de las personas que los designaron y de cualquier otra persona respecto a la cual puedan tener un interés. El CTI será presidido por el miembro designado por el presidente de la República, como dijimos hace un rato, sesionará con al menos 3 de sus integrantes y adoptará acuerdos con la mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Los miembros del Consejo, el secretario técnico y quienes participen en las sesiones deberán guardar reserva de las materias discutidas y los acuerdos adoptados. No podrán usar dicha información en beneficio propio o ajeno mientras sea considerada reservada por el Consejo. También, como usted solicitó, presidente, hicimos un anexo para no entrar en demasiado detalle, pero el anexo corresponde a los integrantes titulares y suplentes del CTI, una breve reseña histórica y una pequeña descripción de la Secretaría Técnica. Por cierto, toda esta presentación y estos antecedentes se los vamos a hacer llegar a esa honorable comisión vía oficio a la brevedad posible, señor presidente. Eso es cuanto puedo informar en la materia y quedo a disposición para cualquier duda o consulta que usted pueda tener al respecto. Muchas gracias. Perfecto, muy detallada y muy completa su información. Yo quisiera solamente consultarle a propósito de las consultas realizadas antes. No sé si algún diputado o diputada sobre este punto tiene alguna otra consulta. Yo quisiera agregar un punto, pero prefiero que inicialmente, si algún diputado quisiera hacer una consulta sobre el informe entregado por don Mario. No, al parecer no hay. Don Mario, la pregunta que yo quería hacerle es si existen protocolos para la regulación de los conflictos de interés al interior de los dos organismos que usted describió, tanto la Comisión Clasificadora de Riesgos como el CTI. ¿Y qué calidad tienen estos dos organismos? Me parece que el señor superintendente informó que la Comisión Clasificadora de Riesgos era un órgano privado y que el otro es un órgano público. Todos sus aspectos, incluso el financiamiento de la Comisión Clasificadora de Riesgos, usted señalaba que es financiado por las propias AFP. ¿Me puede responder esas dos consultas y posteriormente, a partir de la información que usted agrega, existen algunas preguntas, se las podremos mandar por escrito o hacerlas posteriormente? Perfecto, presidente, con todo gusto. Respecto del primer punto, efectivamente existen ciertas políticas y protocolos dentro de ambas instituciones para resolver los problemas de conflicto de interés, en particular en los reglamentos. O sea, desde el punto de vista conceptual, la resolución de los conflictos de interés parte primero por la obligación de revelar el conflicto de interés por la persona que pudiera estar dentro de este conflicto de interés. Dado ese deber de revelar un eventual conflicto de interés, en ambos casos, lo que ocurre es que la persona se debe inhabilitar para efectos de participar en las respectivas sesiones y en el caso de la Comisión Clasificadora de Riesgo puede permanecer en la sesión con derecho a voz, pero no puede votar en ella, o sea, no tiene una injerencia específica en relación a la votación. Respecto a su segunda pregunta, señor presidente, lo que le puedo decir es que en el caso del CTI, desde el punto de vista de su composición, y se trata de una entidad que se podría decir que es privada, porque, por cierto, las personas que son designadas ahí no son funcionarios públicos. En el caso del CTI, por cierto, ya vimos la composición y se trata de personas con experiencia en el ámbito académico, con experiencia en el ámbito de mercado de capitales o macroeconomía, pero particularmente no tienen la definición de funcionarios públicos, a pesar de que el financiamiento y la estructura material de cómo funciona el CTI es proveída por esta superintendencia. Y en el caso, y por eso mismo también la superintendencia no tiene facultades de fiscalización por esta independencia que debe existir
entre las decisiones del CTI con las decisiones que pudiera tomar esta superintendencia. En relación a la Comisión Clasificadora de Riesgo, yo diría que se trata efectivamente de una entidad privada que se encuentra financiada también desde el punto de vista por las propias administradoras de fondos de pensiones, pero tiene un régimen especial que está establecido en la ley, es decir, no es cualquier entidad privada ni que carezca de todo tipo de restricciones, sino que todo lo contrario, sus obligaciones, sus inhabilidades, las normas de conflictos de interés, incluso vulnerar una norma de conflicto de interés en el caso de la CCR pudiera llevar o aparejar sanción penal. Entonces yo diría, presidente, que sí se trata de una entidad privada, pero profundamente regulada. Entonces me parece que eso da garantías de alguna forma de que efectivamente las decisiones que se tomen en ambos organismos tienen el carácter de técnicas y objetivas, señor presidente. ¿Cuánto le puedo informar? Gracias, don Mario. ¿Pueden ejercer como consultores de empresas emisoras de títulos de oferta público que las AFP pudieran adquirir los miembros del CTR o de la CTI? Otra pregunta, por ejemplo, para ver cómo funcionan, digamos, las regulaciones de conflicto de interés. Sí, si ha habido consejeros relacionados con agencias de clasificación o a empresas administradoras de fondos de inversión locales o extranjeras. ¿Han existido casos así? Y si a una persona se inhabilita, ¿sigue participando en las sesiones del propio organismo? Sí, muy interesante su pregunta, señor presidente. En el caso particular de la Comisión Clasificadora de Riesgo, la propia ley dice que la persona que tiene interés es aquella que están establecidas en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores. Y, por ejemplo, si me permite la lectura, le puedo dar algunos ejemplos de lo que significa tener un interés y por tanto eso genera la obligación de inhabilitarse. Por ejemplo, el artículo 82, letra E, dice: quienes tengan o hayan tenido durante los últimos 6 meses, directa o a través de otras personas, por ejemplo, otras personas me refiero a una sociedad consultora, una relación profesional o de negocios importantes con la entidad, sus coligantes o con entidades del grupo empresarial del que forma parte distinta de la clasificación misma. Entonces, alguien que tiene un vínculo profesional importante con un emisor específico está obligado a inhabilitarse, y en el caso particular de la Comisión Clasificadora de Riesgo incluso debe abandonar la sala y no participar de la sesión ni, por cierto, tener alguna relación con la deliberación en relación a la aprobación de un instrumento específico. Por ejemplo, otro ejemplo, el mismo artículo 82 establece que las personas naturales que posean valores emitidos por el emisor, su matriz o coligantes, en forma directa o a través de otras personas por montos superiores a 2.000 unidades de fomento para el caso de títulos de deuda, por ejemplo, un bono o un efectos de comercio, o de 500 OF para el caso de acciones. Entonces, ahí se encuentra totalmente detallado cuáles son las causales de inhabilidad, y si algún miembro de la CCR se encuentra en esa causal de inhabilidad, debe expresarlo, por cierto, para efectos de inhabilitarse y de esta forma no participar de la sesión. No sé si con eso respondo su consulta, señor presidente. Don Mario, quisiera solicitarle los protocolos a los que hizo mención, a ver si los puede enviar posteriormente a la comisión, y con eso termino mi consulta. Si hay alguna duda, la plantearemos después de haber conocido más en detalle toda la información. Encantado, señor presidente. Para dar lugar a los otros temas que son de gran interés, de las preguntas de los diputados y de la comunidad que está además asistiendo o escuchando esta conversación. Pasamos entonces al informe que ofreció don Osvaldo. ¿Por dónde quiere partir don Osvaldo? ¿Por el caso Volcom o el caso Habitat? Señor presidente, partiríamos con el caso Volcom, que lo expondría nuestro jefe de la división financiera, don Sergio Latangui, si usted lo permite. Bueno,
Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Nosotros hicimos un análisis importante sobre ese caso y creo que es interesante poner en contexto que estos fondos que están siendo mencionados son fondos de inversión en activos alternativos. Entonces, es importante entender cómo funciona la inversión en ese tipo de activo, cómo se calcula su participación y para entender cómo está hecha esta exposición. Entonces, inicialmente, con la crisis financiera de 2008, se abrió la oportunidad para las administradoras de fondos de pensiones a acceder a fondos de capital y deuda privada extranjeras en el mercado secundario, porque los grandes inversionistas internacionales, por las variaciones de precio, fueron obligados a enajenar posiciones. Entonces, eso les dio a las administradoras de fondos de pensiones locales la oportunidad de tener contacto e invertir en esos gestores internacionales. Antes de la promulgación, ¿cierto? Hasta la promulgación de la Ley de Productividad, que modificó el Decreto Ley número 3.500, no estaba autorizada la inversión directa en activos alternativos, tales como los vehículos de capital y deuda privada. Las AFP en este momento solo podían invertir en esos activos a través de fondos de inversión locales. Necesitaban un instrumento generado por alguna administradora general de fondos para poder hacer esta inversión. Antes de la regulación de activos alternativos de la Ley de Productividad, ese tipo de fondo de inversión no estaba aprobado por la Comisión Clasificadora de Riesgo porque no cumplía los criterios de diversificación. Sin embargo, eso no impedía la inversión, sino que accedían necesariamente a un límite menor, que se llama límite restringido, y se consideraba dentro del límite de renta variable, independiente del tipo de activo subyacente. Podría ser un activo de deuda, pero se iba a considerar dentro del límite de renta variable. Con el cambio de regulación, se establecieron las mismas exigencias para la inversión directa o indirecta a través de los vehículos locales. Y en el caso de los gestores elegibles para los fondos de pensiones, se dejó de computar en límite restringido y pasaron a medirse en los nuevos límites por instrumento y emisor de activos alternativos. Es decir, se generó un límite específico para los alternativos con esta nueva ley. Eso permitió un avance importante en materia de transparencia en la medición de los activos subyacentes y, por lo tanto, en la inversión efectiva que realizan las administradoras de fondos de pensión. Además del cambio legal, se requirió modificar el régimen de inversión mediante la resolución número 88 de 25 de octubre de 2017 y emitir normativa complementaria para hacer operativa la nueva alternativa de inversión. Para poder realizar nuevas inversiones en activos alternativos, se estableció la obligación de disponer de políticas de inversión y de gestión de riesgos explícitas para cada tipo de activo alternativo. Tales políticas deben abordar, a lo menos, aspectos sobre liquidez, valoración, comisiones, límites, requisitos de contrapartes, competencias de la AFP, modalidad de transacción, gestión de riesgo y conflictos de interés. En la tabla abajo se puede ver las fechas en que se publicó la política de inversión para cada una de las administradoras de fondos de pensión. Es decir, la mayor parte de ellas ya tenía aprobada esta modalidad de inversión en 2018, después 2019 y en 2020 ya todas tenían autorizado invertir en ese tipo de activos. La Comisión Clasificadora de Riesgo, que se detalló anteriormente, tiene algunas obligaciones específicas respecto a los activos alternativos. Entonces, el Acuerdo 32, que establece las condiciones de aprobación de activos extranjeros, determina que los vehículos para llevar a cabo inversión en activos alternativos se aprobarán por la CCR previa solicitud de una AFP, en consideración a las características del gestor de activos alternativos. Para tales efectos, se considera, respecto al gestor, la solicitud de la AFP, el riesgo país donde está el mismo gestor, las características de los sistemas institucionales de regulación, fiscalización y sanción
en el país donde está domiciliado el gestor y la experiencia específica de este gestor en los activos alternativos. 10 años en este activo alternativo y un monto mínimo de $2.000 millones en activos administrados, además de factores adicionales como reputación y comportamiento, eventuales sanciones pasadas. A la fecha, hoy, la CCR tiene aprobado 58 gestores de capital privado, 44 gestores de deuda privada, 23 gestores de inversiones inmobiliarias y 13 gestores de infraestructura. Una pequeña síntesis. Las condiciones para invertir en activos alternativos extranjeros, después de la ley de productividad, son los siguientes. La administradora debe explicitar en sus políticas de inversión y conflictos de intereses los tipos de activos alternativos en los que puede invertir. El gestor de los activos alternativos debe estar aprobados por la CCR para ese tipo de activo específico. No se requiere que el vehículo de inversión tenga clasificación de riesgo o historia, ya que eso no es posible en la mayor parte de los casos, porque los fondos se crean sin historial. Cada fondo alternativo normalmente empieza con una historia nueva. La administradora debe tener las capacidades para analizar en profundidad la seguridad de las inversiones, el historial del gestor y las condiciones de inversión. La administradora, además, debe tener los controles de los eventos de capital, evaluar que las inversiones se estén haciendo de acuerdo al pactado y controlar los gastos y costos involucrados en la misma inversión. Posterior a firmar un compromiso, posterior a comprometerse en invertir, la administradora debe cumplir con todos sus procesos de control que están especificados en su política de inversión. El gestor debe informar periódicamente los estados financieros de sus inversiones a la Superintendencia de Pensiones, resguardando todos los acuerdos que existan de confidencialidad. Además, la administradora debe hacer un seguimiento de que se cumplan todos los acuerdos de inversión. La metodología, respecto a los activos alternativos, no se debe considerar la rentabilidad de la misma forma que se hace con los activos tradicionales. Entonces, la metodología específica debe llevar en cuenta mucho más que la variación de valor cuota. Entonces, principalmente porque la variación de valor cuota solo considera las inversiones que están presentes en cartera, no considera los flujos que existen de inversión y de distribución de resultados. Por lo anterior, la rentabilidad generalmente se mide a través de la tasa interna de retorno, que se llama TIR o IRR. Esta incorpora tanto la suma del valor presente del capital aportado como las distribuciones recibidas, así como el valor presente de la inversión que está en cartera. Normalmente se reporta a partir del tercer año del ciclo de vida del fondo, para que su valor sea representativo, considerando el ciclo de inversión. Normalmente, al comienzo del fondo, no hay inversiones. Se está haciendo la preparación para generar las inversiones. Entonces, el ejemplo que se hizo cuando hubo la primera denuncia, se hizo un cálculo de la rentabilidad tomando en consideración solo el valor cuota. Entonces, se tomaba el valor inicial en el comienzo, en febrero de 2016, y después el valor de la cuota al 22 de noviembre de 2020. Haciendo el cálculo simplemente por la variación de valor cuota, pareciera que el fondo hubiera tenido una pérdida del 77%. Pero, como vamos a detallar a continuación, si se calcula considerando todos los flujos de capital que hubo, la tasa de retorno a este momento era de un 15,79%. Entonces, acá están los detalles. Tiene a cada fecha los montos negativos es una inversión, los montos positivos es una distribución. Es decir, cuando el monto es negativo, el dinero está saliendo del inversionista y llegando al fondo, y cuando el monto es positivo, está saliendo del fondo y llegando al inversionista. Considerando toda esta situación, la tasa interna de retorno sería de un 15,71. Los fondos, ahora específicamente de la gestora Volcom Capital, los fondos que tienen inversión, todos ellos tienen gestores que fueron aprobados por la CCR. En esta tabla se ve el nombre del gestor en la primera columna, el país donde está domiciliado este gestor, la fecha que la empresa fue fundada
y las estrategias específicas para los cuales esos gestores fueron aprobados. Entonces, Ardian, por ejemplo, está aprobado para capital privado, para infraestructura y para deuda privada. CVC está aprobado para capital privado y para deuda privada. Triton Partners está aprobado solo para capital privado. Entonces, con eso se puede ver que todos esos gestores fueron aprobados antes de recibir las inversiones según la nueva modalidad de inversión con la ley de productividad. Las inversiones que tienen las administradoras de fondos de pensión con los fondos de Volcom Capital son los siguientes. Entonces, cada uno de los fondos, acá tiene el monto invertido en dólares, en millones de dólares, perdón, la fecha de inicio de los fondos, la fecha de vencimiento que deberían tener si no hay ningún tipo de prórroga, y la tasa de retorno que ya se puede calcular. Entonces, con eso se puede ver que se cumple con la regulación, todos los fondos, todos los gestores internacionales están aprobados, todos los fondos cuentan con las condiciones, todas las administradoras que invirtieron tienen la autorización para hacerlo y se cumplen con la normativa vigente actualmente. Eso es lo que tenía que presentar sobre estas inversiones. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre este informe. Perdón, las y los diputados quisieran analizar uno por uno o hacemos los dos informes inmediatamente. Consulta a las y los diputados. Invertimos, analizamos cada uno de los dos informes en separado. Parece mejor, ¿no es cierto? Diputadas. Diputados, analizamos este informe, no sé si se escucha bien mi pregunta. Analizamos este informe primero y pasamos al segundo informe o pedimos a la superintendencia que entregue los dos informes, uno seguido del otro. No hay feedback. Bien, tomo la decisión yo entonces. Sí, tómela usted, presidente. Sí, bueno, analicemos este informe y realmente pasamos al segundo informe. Les ofrezco la palabra, diputadas y diputados. Les ofrezco la palabra. Presidente, quienes solicitaron la comisión debieron tener hartas consultas, pero no, sí, pues, parece que no. Por eso que le estoy pidiendo que hagan las consultas que quieran hacer. Yo tengo algunas preguntas, pero quisiera, por favor, que los diputados pudieran hacer algunas preguntas. Si es que tienen. Presidente, ya que no hay consulta, podríamos hacer el informe igual a la superintendencia. Nos evitamos 3 meses más de estar aquí sin mayores cuestionamientos. Porque diputado, este informe entiendo yo, presidente, estoy hablando, deme un segundo. Tratémonos respetuosamente, no hagamos prejuicios ni prejuzguemos si hay preguntas, no hay preguntas, si quienes presentaron los antecedentes de la comisión quieren hacerlas o no, podrán hacerlas ahora o más tarde. Existe, digamos, pleno fair play y libertad de los diputados de hacer las preguntas cuando ellos quieran. Yo tengo preguntas, si no hay ningún diputado o diputada que quiera hacerlas, hago yo algunas y después le ofrezco la palabra de nuevo. ¿Les parece? Mire, la primera pregunta que yo tengo al señor Arantanji, ¿ah? Así se pronuncia su apellido, don Sergio. No es eso. Muchas gracias por el esfuerzo, señor presidente. Don Sergio, ¿cuándo ¿qué AFP, en primer lugar, solicitó la autorización para invertir en Volcom? Y la segunda pregunta, después tengo otras dos, dependiendo de esta. ¿Cuándo se aprobó, digamos, esta solicitud? Especialmente, la pregunta dice con el hecho de que ¿desde cuándo está autorizada la inversión de los fondos de pensiones en cuotas
de fondos de inversión de Volcom. La primera pregunta inicialmente. Déjame compartir pantalla, por favor. La aprobación de los diferentes fondos en los cuales fueron creados por la Administradora General de Fondos Volcom Capital, acá tenemos, entonces, los fondos de Ardian para capital privado fueron aprobados en enero de 2018, perdón, tanto para capital privado como para infraestructura, en enero de 2018, y en febrero de 2019 para deuda privada. Los fondos de CDC fueron aprobados en febrero de 2019 para capital privado y en julio de 2018 para deuda privada. Los fondos de Triton Partners fueron aprobados en marzo de 2018 para capital privado. Los fondos de Starwood Capital para inmobiliario fueron aprobados en septiembre de 2020 y los fondos de Platinum fueron aprobados en agosto de 2018 solo para capital privado. Con eso están las fechas. Eso, señor presidente, considerando la nueva regulación con la ley de productividad. Como mencioné antes de eso, con la regulación anterior, los fondos no necesitaban aprobación de la CCM. Se podría invertir si se cumplieran los criterios para la inversión de elegibilidad, para inversión en activos no aprobados para inversión directa, pero con eso necesariamente estarían bajo el límite restringido y bajo el límite de renta variable. El límite restringido es diferente para cada uno de los tipos de fondo. Para el fondo A es un máximo de un 20%, para el fondo B un máximo de 17%, para el fondo C un máximo de 14%, para el fondo D un máximo de 10% y el fondo E no tiene autorización para invertir en activos restringidos. Entonces, eso estaba bajo estas reglas anteriores, no existía esta necesidad de aprobación, pero tenían límites mucho más restringidos de los que hay ahora. Entonces, considerando la nueva regulación, acá en esta diapositiva están las fechas de aprobación de cada uno de los fondos mencionados. La otra pregunta era, ¿qué AFP solicitó la autorización para invertir en Volcom? Ese dato no lo tengo acá en este momento, tendría que buscar en los archivos de la CCR, pero los haremos llegar a la brevedad. Perfecto, bien importante ese dato, don Sergio, ¿no? Sí. ¿Ah? Es bien importante. Sí, eso todo tiene registro, no hay ningún problema en hacerlo llegar. ¿Y se aprobó finalmente la inversión en Volcom o no? Lo que es importante notar, perdóname, señor presidente, pero no es que se está aprobando la inversión en Volcom, se está aprobando la inversión en Ardian. El vehículo en el cual se invierte no tiene una aprobación especial, porque al final quien está haciendo la inversión, el responsable por la inversión, es cada uno de los gestores internacionales. Si se ocupa un vehículo local, es decir, si se invierte de forma indirecta o si se va directamente al gestor, tiene muy poca diferencia en términos de la regulación. Se exigen los mismos criterios. Entonces, no se está aprobando Volcom. Volcom es un instrumento que permitiría la inversión. Los que son aprobados son los gestores internacionales. Para este fondo específico se hizo un acuerdo con Volcom, que son esos fondos que están listados. Pero si cualquiera de esos gestores quisiera lanzar un nuevo fondo y hiciera un acuerdo con otra administradora del fondo, eso estaría completamente autorizado. No necesitaría que fuera con Volcom Capital. Como cualquier gestor de la lista que había mencionado, no pusimos la lista de nombres, pero de todos esos gestores que fueron aprobados, que están en el último punto, están aprobados los gestores internacionales. Si eventualmente se ocupa un vehículo local,
esse veículo poderia ser de qualquer administradora general de fondos autorizada a lançar fondos de acordo à lei de fondos, à lei de fondos. Ahora, según lo que usted dice, don Sergio, entonces no habría sido necesaria Volcom, sino que habría podido existir una inversión directa, digamos, en estos fondos por parte, digamos, de los inversores. Eso dependería del momento en que fue hecha la inversión. Si esa inversión fue hecha antes de octubre de 2017, había la necesidad de un fondo de inversión local. Para las inversiones posteriores a eso, después de la vigencia de la ley de productividad, no hay la necesidad de un vehículo local. La función del vehículo local eventualmente es que al invertir individualmente, el monto invertido puede ser demasiado bajo y acceder a condiciones menos favorables. Al paso que, si se hace un fondo local, se pueden incorporar otros inversionistas y llegar a un volumen mayor y con eso acceder a condiciones más favorables. Esta sería la única razón real por la cual se invertiría de forma indirecta después de la ley de productividad. Antes de la ley de productividad era necesaria la existencia de un vehículo local. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, claro. Ahora, ¿por qué no? La pregunta que no entiendo yo es ¿por qué no invertir en directo? ¿Por qué estos inversionistas eligieron Volcom? Existen ¿No habría muchos sido más rentable para ellos, más directo? Los fondos, al parecer, eran fondos que tenían, eran de grandes, digamos, entes, digamos, con mucha credibilidad y con mucho respaldo. ¿Por qué se usó a Volcom para esta operación? ¿Fue una inversión directa o indirecta? Creo que esa distinción es bastante importante, don Sergio. Vamos a definir toda inversión que se hace a través de un vehículo local es considerada una inversión indirecta. Hasta octubre de 2017, la regulación exigía que fuera así, para garantizar una regulación acorde a nuestros criterios. Es decir, cada uno de este fondo necesitaría pasar por un fondo de inversión local que estaría regulado por la Comisión para el Mercado Financiero, además de tener que cumplir con toda la legislación chilena. Eso le daba un cierto grado de respaldo legal para la inversión en estos vehículos. Después de la ley de productividad, pueden existir tanto inversiones directas, es decir, el acuerdo directo con el gestor internacional, como la inversión indirecta, es decir, ocupando un vehículo local. La razón para ocupar este vehículo local tiene que ser relacionada con la rentabilidad final que el vehículo va a tener. Es decir, considerando que el activo final de inversión es el mismo, ¿cierto? Estamos invirtiendo en el mismo conjunto final de empresas. Si ocupo un vehículo local, yo estoy agregando una línea, digamos así, de costos por tener una estructura local. Pero estos costos pueden ser más que compensados por el hecho de que estoy agregando un volumen mayor de inversión y luego puedo negociar con el gestor internacional condiciones más favorables para esta misma inversión. Un ejemplo, si una administradora o cualquier inversionista quiere invertir un volumen normalmente inferior a $5 millones, probablemente ni siquiera tendrá la oportunidad de invertir con estos gestores, porque es un volumen demasiado pequeño para ellos. Entonces, en este caso, para tener acceso al gestor, necesitaría agregar otros inversionistas para llegar al volumen para tener acceso. Entonces, en este caso, justificaría la existencia de un vehículo local con el cual yo podría agregar nuevos inversionistas y con eso acceder a la misma inversión. Entonces, existen diferentes situaciones que pueden explicar la existencia del vehículo local aun cuando tengo acceso directo, pero las condiciones pueden no necesariamente ser las mismas. Entonces, hay que evaluar y tener un estudio y tener claramente las condiciones para cada una de esas inversiones.
Y eso lo evaluó la superintendencia. Usted dice hay que evaluar. ¿Quién tiene que evaluar? La superintendencia. Volcom no fue autorizado, ¿no? Y sin embargo podrían haber invertido directamente, pero se usó a Volcom sin ningún tipo de autorización previa de parte de la superintendencia. Después me va a contar un poco cuál fue el resultado de las inversiones, porque me gustaría que usted digamos, la pudiera especificar año a año, para que le dé del menos 77 que tenía, le dio posteriormente un 15,79. ¿Cómo se produjo esa magia? Perdón, señor presidente, pero no hay magia. Déjame volver a la presentación. Bueno, aparece como magia, porque usted no nos ha explicado, digamos, cuáles fueron las rentabilidades año a año y los resultados que dio esa inversión. Sí, es que en el caso de los activos alternativos es diferente de los activos tradicionales. Es decir, cuando tomo una inversión específica en una empresa, una acción o mismo un fondo mutuo, yo simplemente tomo la variación del precio de esta acción más lo que ella eventualmente me ha pagado de dividendos. En el caso de un activo alternativo, como tengo acá en pantalla, tenemos que en el día 1 de febrero se hizo una llamada de capital que trajo al fondo $160 millones. En el día 8 de junio de 2017 hubo un pago de dividendo de $2,5 millones. Y acá está cada uno de los flujos que fueron generados. Es decir, si notas, hay en el día 31 de diciembre de 2017 una disminución de capital que devolvió a los inversionistas $131,500,000. Si yo sumo los tres pagos que están en las líneas 2, 3 y 4 de esta tabla, ya se nota que tengo más de lo que había invertido. Entonces, después hubo una llamada de capital de más $7,700,000, después 8,11,000. Para cada uno de esos flujos, si yo traigo a valor presente lo que fue hecho, yo voy a tener la rentabilidad. Sumo a eso el valor, ¿cierto?, de las inversiones que tengo en cartera. Entonces, ese es el cálculo que está siendo hecho. Si yo simplemente tomo la variación del valor cuota, que está en la penúltima columna, yo voy a tener una variación de 1 a 0,22 al final. ¿Cierto? Y con eso tengo una caída brutal. Yo creo que este tema es bastante técnico. Le vamos a pedir especialmente, si los diputados autorizan, digamos, que la biblioteca analice bien estos datos, nos ayude también, digamos, desde el punto de vista técnico, a ver cómo estos resultados que aparecieron públicamente como resultados con grandes pérdidas, finalmente dieron la utilidad que aquí nos aparece informando la superintendencia. Entonces yo quisiera pedir, entiendo yo que la superintendencia, la biblioteca está escuchando esta información y que nos pueda, digamos, explicar un poco cómo ocurrió esta situación y sobre todo, digamos, el que Volcom, no habiendo sido autorizado, haya sido utilizado, digamos, como vehículo, como, digamos, el instrumento a través del cual se realizaron estas inversiones. Yo no quiero, por favor, diputadas, diputados, acaparar ni la atención de la comisión ni el tiempo, así que les pido, por favor, que ustedes tomen el relevo si tienen algunas preguntas a realizar y que darle, digamos, un poco continuidad. Yo tengo todavía otras preguntas, pero se las vamos a poder ir haciendo poco a poco. Cosme Mellado, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Presidente, después de la exposición quedan varias dudas y eso es algo que usted lo ha planteado claramente, pero también uno se pregunta cuál es el rol de la superintendencia en la fiscalización de esta empresa AGF como es Volcom. Y solicitamos, por supuesto, también que se remitan los antecedentes de esta operación específica, puntualmente lo que pasó con Volcom. También la antigüedad que tiene Volcom, cuándo nace, en qué momento se crea esta empresa. Y si se conocen o no los motivos, por qué se tomó la decisión de invertir en una sociedad prácticamente muy nueva. Y, por supuesto, también, ¿qué opinión le amerita, en este caso, a representantes de la superintendencia, que se estén invirtiendo en empresas que no tienen ninguna trayectoria? Nuevamente, básicamente, sin duda, es una pérdida ya anticipada.
Y esto también nos lleva a preguntarnos qué es lo que pasa entonces con la exposición que ha hecho, me parece, el asesor de la superintendencia con respecto al valor agregado que ellos plantean con respecto al servicio que prestaría Volcom. Si no es importante Volcom, si al final es una AGF que no tiene mayor importancia ni relevancia, entonces ¿por qué se hace esta pasada por Volcom sabiendo que es una empresa prácticamente nueva? Eso, presidente, gracias por el momento. Bien, le ofrezco la palabra a don Sergio. Muchas gracias, señor presidente. Hay algunos puntos muy relevantes acá. El primero, Volcom es una empresa que está fiscalizada, supervisada y aprobada para funcionar por la Comisión para el Mercado Financiero y nosotros no tenemos ninguna atribución para fiscalizarla. Nosotros tampoco tenemos atribución para seleccionar inversiones. Si la inversión cumple con la ley y la norma, estaría autorizada y esta inversión cumple. Las empresas en las cuales las administradoras de fondos de pensión están invirtiendo tienen mucha trayectoria, como mencionamos, ¿cierto? Ardian, CVC, Triton, Starwood, son empresas que tienen una trayectoria bastante grande, tienen volúmenes invertidos muy grandes y la inversión está de acuerdo a toda la regulación. Estuvo antes de 2017 y está en este momento también. La utilización de Volcom o cualquier otra administradora, lo que yo decía, es indiferente del punto de vista de nuestra regulación una vez que cumpla con esta misma. Nosotros no hacemos selección si es la administradora de fondos, administradora general de fondos A o B, para nosotros es indiferente. Pero la administradora de fondos de pensión debe tener un proceso, y eso es lo que está en las políticas de inversión y solución de conflictos de interés, en el cual evalúe no solo el gestor de las inversiones extranjeras, pero también la administradora de fondos local, en el sentido que tiene que dar la seguridad legal de las inversiones. Pero no hay participación mayor que esa en la administradora general de fondos local. La administradora general de fondos local debe tener un sistema que permita la inversión correcta y segura en el gestor extranjero. Pero es un instrumento, y era un instrumento necesario hasta octubre de 2017. Las otras preguntas, específicamente sobre la administradora general de fondos, Volcom Capital, no tenemos conocimiento, debería ser con su propio regulador. Nosotros evaluamos la inversión desde el punto de vista de la regulación de los fondos de pensiones. Perfecto. El diputado Mellado quedó satisfecho de la respuesta. Queda desde luego claro que tendremos que citar a la Comisión del Mercado Financiero para que nos explique alguna parte de las preguntas del diputado Mellado. Pero, diputado Mellado, ¿están claras las respuestas de don Sergio? ¿Usted requiere alguna aclaración? Sí, lo que ocurre, presidente, es que hay respuestas, seguramente no las tiene la superintendencia y tal como dice usted, seguramente el mercado financiero y quien corresponda, porque ahí estamos hablando en este caso, de la Comisión Clasificadora de Riesgo, que al final te queremos saber también no solo cómo está compuesta, quiénes la componen con nombre, porque nos dijeron que está representada por algunos representantes de las AFP, del presidente, pero no tenemos los nombres. Me gustaría también saber en qué momento se eligieron, cuál fue el último periodo, más allá de las funciones que están cumpliendo. Y allí nosotros vamos a ir entendiendo por qué se ocurren este tipo de situaciones y decisiones que se tomaron en un momento adecuado. Por lo tanto, presidente, también hay una relación de los parentescos también y la relación de familiaridad que existe entre dos entes que tendrían que fiscalizarse uno con el otro. Por lo tanto, presidente, me parece que las respuestas todavía no nos dejan claro con respecto a lo que buscamos con esta comisión investigadora. Yo quiero agregar a lo que planteó el diputado Come Mellado respecto de la identificación de los personeros que han formado parte de esta instancia. Si la información que nos entregaron histórica, de cuántos años es, yo creo que sería necesario tener, digamos, por lo menos unos 10 años hacia atrás
digamos, la composición de todos estos organismos y quisiera pedírsela, si es que no están incorporadas en la información que ya entregaron. Diputada Sepúlveda. Presidente, si me permite, sí, en la presentación hay incorporado un amplio periodo de tiempo hacia atrás. Me parece aproximadamente 10 años, presidente, pero podemos complementarlo si usted desea un periodo anterior. Estupendo, muy bien. Diputada Sepúlveda. Ya, muchas gracias, presidente. Yo no me pude incorporar antes porque estábamos en otra comisión. Mire, yo creo que lo de biblioteca tiene usted mucha razón, que yo sé que están tan presentes. Además nosotros pedimos un análisis además de dónde se estaban colocando los fondos, ¿no? La distribución de los fondos, los riesgos, etcétera, que por lo menos para mí es muy importante saber cómo está funcionando la AFP en términos de esas atribuciones de las inversiones que están realizando. Lo segundo es que, si bien dice el asesor de la superintendencia, y que aquí esta es una empresa nueva, pero que ellos no tienen más que fiscalizar desde el punto de vista de la normativa. Sin embargo, a mí me gustaría saber qué otras, ¿no es cierto?, instancias de este tipo, instituciones de este tipo, tienen estas características de ser tan nuevas, ¿no? De ser tan nuevas y que pasen este sistema cumpliendo con la normativa, pero a uno le parece alguna, ahí está Jimmy de la biblioteca. Entonces, a mí me parece de alguna manera un poco extraño, y nos pareció a todos extraño, que una instancia, ¿no es cierto?, de una empresa donde es tan joven, a pesar de que estén los números, ¿no es cierto?, como corresponden en la ley o con los protocolos que autorizan su funcionamiento, que no pudieran decir cuántas empresas reúnen esas mismas características y que hayan pasado de alguna manera este filtro. Eso, presidente, a ver si esto es normal, esto es casual o esto es solo esta empresa, saber si en qué ámbito, ¿no es cierto?, nos estamos moviendo. Eso, presidente. No sé quién quiere responder la pregunta de la diputada Sepúlveda. ¿Don Sergio o don Osvaldo? ¿Don Sergio? Bueno, muchas gracias, señor presidente. Las empresas locales, como yo comenté, para nosotros no es un tema de fiscalización una vez que cumplan con toda la regulación. El tiempo de experiencia de ellos es menos relevante en este sentido que el tiempo de experiencia que tenga el gestor internacional, que ese sí es un tema que nosotros tenemos una regulación y la hacemos cumplir. Como mencionamos en la presentación, uno de los criterios es que tengan a lo menos 10 años de experiencia en el activo específico y actualmente tienen que estar manejando a lo menos $2.000 millones en este activo específico. Las empresas en este tema específico, ¿cierto?, que están vinculadas de alguna forma a Volcom Capital, son empresas que cumplen con esos criterios con creces. Entonces, no era un tema para nosotros una vez que mirábamos las empresas que estaban efectivamente gestionando los recursos previsionales y eran empresas que presentaban condiciones realmente superiores al criterio mínimo. Entonces, como hay otras, y el criterio incluso es un criterio que está público en el acuerdo 32 de la CCR. En el documento que enviamos, que presentamos y que vamos a enviar, están los miembros de la CCR desde 1990. Y encuentro que con eso tenemos una tranquilidad de que pueden evaluar muy bien cada una de las personas que participó de las decisiones. Importante notar que algunos de los fondos que estamos mencionando existen desde antes de la ley de productividad, por lo tanto era necesario el uso de alguna administradora. Los criterios para inversión que tienen las administradoras de fondos de pensión son temas relacionados a la gestión del portafolio de inversiones, que deben cumplir con la regulación, y eso es la función de la Superintendencia de Pensiones, es que esta regulación se cumpla. No podemos y no tenemos la potestad para hacerlo
manejar las inversiones mismas. Esto es el principio de la administración privada, eso es lo que está en la ley. Nosotros podemos evaluar cómo es la gestión de riesgo en el proceso de inversión, pero no podemos intervenir en el proceso de inversión. Entonces, considerando que estas inversiones cumplen con toda la regulación, para nosotros es relevante evaluar cómo se da el proceso de inversión, si los riesgos están debidamente tratados, y si lo están, no vamos a tener ninguna observación en este sentido. Es muy importante que la lista de los gestores internacionales aprobados está publicada por la Comisión Clasificadora de Riesgo, es pública y se puede evaluar el historial de cada uno de ellos, por lo tanto. Y estos específicos son administradores que tienen una experiencia muy amplia, y una reputación bastante positiva. Entonces, para nosotros no nos llamaba la atención porque nosotros estamos mirando el activo subyacente, no estamos mirando la capa local, porque para nosotros no es relevante que, una vez que cumpla, obviamente, con la regulación local, que son instituciones que están aprobadas para funcionar y ofrecer esos tipos de productos, que los productos cumplan con la regulación, tanto en términos de la Ley Única de Fondos, como con la regulación para pensiones. Lo relevante es dónde está y cómo están cuidando de las inversiones, de los ahorros previsionales. Y esto nosotros estamos mirando con mucha atención. Don Sergio, no sé, perdón, don Jorge Mastrangelo estaba pidiendo la palabra ahí. Buenas tardes, señor presidente. Y si me permite, quería agregar un elemento a la conversación y a la respuesta que estaba dando, que está ofreciendo Sergio. Creo que es importante tener en cuenta que si ustedes observan en las láminas que presentó respecto de la inversión a través de la Administradora General de Fondos Volcom Capital, en total los fondos de pensiones en todos los fondos de pensiones que son como de más de 200.000 millones de dólares, tienen como 350 millones de dólares invertidos en estos activos. Y los gestores de esos fondos manejan, por ejemplo, Ardrian, que fue creado en el año 1996, maneja en capital privado 75.000 millones. Solo en capital privado, maneja 14.000 millones en infraestructura y 6.700 millones en deuda privada. Y los fondos chilenos tienen invertido 300 millones de dólares. Entonces son inversiones las que están haciendo los fondos de pensiones de Chile están partiendo con esta clase de inversiones. Estas no son inversiones como comprar acciones en la bolsa. Aquí se invierte en una empresa que se está desarrollando. Tal vez es un negocio que está partiendo o es una inversión de tipo más directo. Por eso tiene los retornos que se mostraron en la lámina donde se explicó la diferencia entre el menos 77 y el 15,76. Es esa la razón por la que tienen esos retornos altos, porque son inversiones bien particulares, por lo tanto requieren de gestores bien calificados, que son el tipo de gestores que a través de los cuales llega finalmente esta inversión. Entonces eso también es importante tener en cuenta el uso, el destino final de la inversión es a un inversionista calificado muy grande a nivel global y que además tienen mucha antigüedad. Por ejemplo, Ardrian, yo les decía, tiene desde el año 96, CBC desde 1981, Triton Partners desde 1999, y así son compañías de inversión con mucha experiencia y que manejan un gran volumen de activos. Eso solamente era mi aporte.
Presidente, queda un par de minutos. Bueno, si le parece a los señores y señores diputados, quedan bastantes preguntas que están pendientes, varias dudas que quedaron pendientes también, que podremos, digamos, darle respuesta en la próxima sesión junto con el informe que corresponde, digamos, a Hábitat. Recuerde, don Sergio, que nos debe la respuesta de qué AFP se trata. Nos parece, digamos, bastante curioso, sorprendente que no se conozca, digamos, cuál es la AFP que está involucrada en esto. Igualmente, digamos, en relación con, no sé si la pregunta de los 2.000 millones de dólares y los 10 años a la diputada Sepúlveda le satisfizo, al menos a mí me surge una pregunta, especialmente si esto se refiere a la empresa Volcom, ¿no? Entiendo yo que eso se refería a los grandes fondos, a Adrian y a otros, no nos cabe duda sobre eso, ¿no? Pero Volcom es una empresa al parecer bastante reciente y digamos muy aparentemente muy frágil, y lo que sorprende justamente es que haya pasado una cantidad de fondos importantes, digamos, por esa empresa de manera tan repentina. Pero todo ello lo vamos a contestar en la próxima oportunidad. Ya se terminó. Diputada Sepúlveda. Sí, no, a mí no me... Yo entiendo que ustedes están con el destino final de la inversión, ¿no? Uno entiende que está la supervisión ahí, pero a nosotros nos interesa el proceso también, ¿no? Y en el proceso y lo único que quiero saber, si a tener a Volcom, ¿no es cierto?, que es una empresa nueva, en donde se están incorporando estos recursos, si esto es normal, si esto se usa, si tenemos, ¿no es cierto?, mismas características. Eso es lo que quiero saber. No estoy ni siquiera diciendo si es bueno, malo, más o menos. Lo único que quiero es saber si esto es normal o no es normal. Y ustedes deberían estar a lo menos mirando a quienes están, ¿no es cierto?, en el proceso para llegar precisamente al destino final de la inversión. Eso, presidente. Muchas gracias. Dejamos la pregunta para el próximo capítulo de esta conversación. Con la información ahí. Gracias. Ya ha terminado el tiempo de esta comisión, nos hemos sobrepasado incluso del tiempo. Habiéndose cumplido el objetivo, se levanta la sesión y dejamos invitado de nuevo para que nos exponga al señor superintendente sobre el otro caso. Al inicio vamos a contestar las preguntas que surjan, digamos, también del estudio que hagan las y los diputados de los antecedentes que ya hemos recibido sobre este primer caso. Muchas gracias, diputadas, diputados, estimados amigos de la superintendencia. Un saludo y muchas gracias.